Ahí está. Bueno, como les decía entonces, en esta segunda parte la idea es que trabajemos un poquito con la guía de preguntas y que nos metamos sobre todo en los textos de Deleuze y de Ham, en principio porque nos ofrecen algunos temas interesantes para contextualizar y para problematizar esto que mencionábamos en la primera parte respecto al keynesianismo, respecto al neoliberalismo, respecto a nuestra propia sociedad. Y en segundo lugar también, no es, no es casualidad que estos dos autores de alguna manera cierren este primer cuatrimestre, esta primera parte, porque podemos vincularlo por cómo empezamos, en un ratito lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces con la guía. Teníamos, en primer lugar, bueno, como siempre, lo voy a leer para la gente que no esté conectada en este momento, no voy a compartir pantalla. Eh, Guía de lectura, rol del Estado, keynesianismo, el neoliberalismo, psicopolítica y postdata sobre el... Recuerden que si bien estas preguntas destacan ideas importantes, no agotan el contenido, ni con sus respuestas se tiene una síntesis de este, es decir, son algunas preguntas, si tuviéramos que sintetizar todos los textos, tendrían que ser guías mucho más largas. Y el primer texto que tenemos es el de Lucchini, tenemos 4 preguntitas nada más. La primera es, ¿qué impacto tuvieron en la vida de las personas las políticas del estado de bienestar a partir de 1945? Acá tenemos varios aspectos de dónde agarrarnos, digamos. Podemos hacernos una idea general a partir de, como decíamos, lo que relata Michael Moore respecto a su infancia y respecto a su juventud, pero a lo largo del texto, Lucchini y Bubelo van haciendo referencia a distintos aspectos relacionados con justamente el modelo económico del estado de bienestar. A ver quién quiere leer su respuesta que pusieron. Te hago una lista, profe. Yo hice una especie de lista, profe. Dale, sí, sí. Dale, yo puse pleno empleo y seguridad social, estado de bienestar, que es apuntalar el crecimiento de la demanda, créditos a Ujú. largo plazo, proteccionismo arancelario que favorece la exportación, el incremento de salarios, los subsidios y subvenciones a los trabajadores, obra pública, estatización de las empresas privadas, surgimiento de empresas multinacionales, modelo fordista, ampliación del sistema educativo, aumento de la calidad de vida, viajes y vacaciones, fin del campesinado, nuevas tecnologías en el campo y aumentan la producción agrícola, y bueno, edad de oro y la posibilidad de ascenso social, eso lo dijiste vos recién. Ujú. Y Bien. bueno, ya a su vez lo de los pilotos, ¿no? Pero bueno, eso como que no sé si va dentro de lo mismo. Sí, sí. No, está bien con la lista que hiciste porque además es bastante amplia y se relaciona con distintos aspectos, que además fíjense cómo es un modelo que de alguna manera al asentarse en la necesidad de la demanda interna, al asentarse en la necesidad de un mercado interno, es inclusivo, porque descansa sobre la posibilidad de que las personas consuman. ¿Sí? Acá se va a vincular con la segunda pregunta. Está bien, no hay problema. Con la segunda pregunta, que es justamente de qué manera se relacionan los conceptos de estado de bienestar y de sociedad de consumo. Yo a Y yo- esto le agregué, profe, que el gasto público ya era alto, pero que ahora se Sí. empieza a ser criticado, Ujú. porque esas cosas que mencionaba Patricia de quedar desprotegido ante los derechos sociales se ven mucho más acentuadas. Ujú. Entonces el Estado no regula, no interviene, las riquezas no se distribuyen, Ujú. y está basado dice que está basado en la productividad, pero se derrumba si se producía un aumento desmesurado de los salarios o bajada de la producción. Bien, bien. Sí. Si nos vamos a el momento anterior, o sea, a lo previo, vamos a ver que es importante el modelo de organización de la producción, que es el Fordismo, que justamente colabora con la producción masiva de productos, que hace que estos productos además sean accesibles y que genera este boom de consumo, digamos. Hoy nosotros ya vivimos, está súper naturalizada la sociedad de consumo, pero no es tan
tan antigua, digamos, se experimenta a partir de estos años, cuando de repente las familias podían acceder a electrodomésticos, cuando de repente se podía, bueno, las vacaciones, el automóvil, la casa, digamos. Es toda una situación en la cual en los ingresos de las distintas poblaciones permiten este tipo de consumo, que cuando la situación económica se deteriora, se intenta mantener este tipo de consumo justamente con el crédito, con la deuda, generando deuda. Decíamos un poquito en la primera parte que nuestra sociedad, la sociedad argentina, es una sociedad que, digamos, es un poco más esquiva quizás a la deuda, uno la padece, pero hay otras sociedades donde está absolutamente naturalizada la deuda. El hecho de hipotecar la casa, el hecho de sacar créditos, porque además hay ciertos derechos que no están contemplados. Digo, por ejemplo, para que un chico vaya a la universidad en los Estados Unidos, los padres se tienen que superendeudar. ¿Sí? Cuando nace el pibe ya empiezan a ahorrar plata para que el chico pueda acceder a una universidad. Entonces, también, de alguna manera, eso de convivir con la deuda y que esa deuda nutra al consumo va formateando una forma de vivir, una forma de sociedad que obviamente, frente a la crisis provocada por el alza del gasto público, un poco retomando lo que decía Joaquín, con esta crítica que se va a hacer al gasto público, va a implicar justamente un recorte que en la relación de fuerzas se va a desviar hacia los trabajadores, obviamente no hacia los empresarios. Los empresarios van a poder imponer su negativa a que el recorte sea hacia ellos y a que el recorte vaya a otro lado. Y también un poco retomando lo que decíamos en la primera parte, sustentado esto en posiciones económicas. Digo, para estas escuelas económicas críticas del gasto público, para los monetaristas, el control de la emisión monetaria es muy importante, el hecho de que se reduzca el gasto y el consumo colabora al control de la inflación. Entonces, digamos, una receta para controlar la inflación es que aumente el índice de desempleo, porque de repente ahí tenemos gente que se queda sin trabajo, consume menos, y eso ayuda a regular los precios de los productos, digamos. Son concepciones económicas que, como decíamos también antes, se alejan de la política, se hace una economía apolítica que se aleja de la problemática social que puede llegar a generar cualquier tipo de medida, porque quienes toman la palabra pasan a ser los llamados tecnócratas, los técnicos. Un poco los mencionábamos cuando hablábamos del caso argentino, ¿sí? Ya con la dictadura de Onganía en los años 60, pero luego de manera mucho más regular a partir de la dictadura del 76, vamos a tener a estos economistas que son técnicos y que supuestamente toman medidas neutrales, pero que obviamente están en función de un sector y terminan perjudicando a otro sector. Y relacionado un poco con esto que venimos mencionando, tenemos la pregunta 3, o la consigna 3, que dice: enumere las críticas que realizan economistas como Hayek y Friedman al modelo keynesiano. ¿Quién pudo identificar, marcarlo en el texto? Bueno, un poco es lo que decía Joaquín, criticaban el gasto público y los costos industriales muy elevados, criticaban que no habían resuelto el permanente crecimiento de la inflación, la poca competencia y que el Estado no debía intervenir más en la economía y que el mercado debía asignar los recursos libremente. Bien, 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 tomando también siempre esta idea de que el ser humano es individual, es racional, digamos, también pensando en el concepto de libertad como libertad económica, ¿sí? Hay una frase que se le critica muchísimo a Friedman, que es cuando afirmó que en el Chile de Pinochet había libertad porque había libertad económica, digamos, lo estaba diciendo en una de las dictaduras más sangrientas que conoció América Latina. Y un poco también ese mensaje, ese discurso, es el que manejaba la dictadura cívico-militar argentina, ¿sí? Con Martínez de Oz a la cabeza, esta cuestión de que como ellos permitían el libre mercado, había libertad, cuando la contracara de esa libertad justamente era un sistema represivo absolutamente duro y criminal que buscaba justamente aplacar cualquier tipo de oposición a ese modelo que iba en contra de los intereses mayoritarios. Digo, a ninguna persona en su sano juicio se le puede llegar a ocurrir que un proceso de desindustrialización va a beneficiar al sector trabajador.
Después que uno plantee qué modelo económico quiere, es otra cosa, pero digo, si yo soy laburante, estoy en una fábrica y me dicen que esa fábrica va a cerrar, obviamente yo me voy a enojar, voy a protestar. ¿Sí? Bueno, la idea justamente de que el modelo económico vaya de la mano con un Estado terrorista tiene que ver con la imposición de un orden que de otra manera no se hubiese logrado imponer. Luego, en la década del 90, las sociedades latinoamericanas experimentaron la implementación de estos modelos económicos por la vía democrática. Digo, mencionábamos a Fujimori, mencionamos a Carlos Menem, a Collor de Mello, digamos, los distintos presidentes que gobernaron en la década del 90, a Salinas de Gortari en México, utilizaron estas fórmulas monetaristas y tuvieron apoyo popular en las urnas. Digamos que ya el consenso se había generado previamente, y ya los modelos ya estaban, digamos, cuando estos gobiernos llegan, ya teníamos toda la experiencia de Reagan en los Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra. Y finalmente, la última pregunta de este texto, del texto de Lucchini y Bubelo, es referido a estos dos personajes. Describa los modelos implementados por Reagan y por Thatcher. De manera, a ver, así tipo una lista como decía Patricia con la primera pregunta, ¿no? Así, con ideas sueltas. ¿Qué podemos decir de los modelos de Reagan y de Thatcher? Y te hice otra lista, profe. Dale, bueno, viste, ya Dale, sabía. te la leo. Sí. Reagan y Bonnie Thatcher era retomar el conservacionismo ortodoxo, decían, de la familia y del trabajo y la autoridad, y poner fin a las con represiones a las expresiones de disconformidad. Bueno, Reagan, lograr el equilibrio fiscal, con medidas fiscales y tributarias, recorte del gasto social, endeudamiento público, y esto elevó la tasa de interés, lo que movilizó gran flujo de fondos a los bancos, pero también significó un alza del dólar, lo que también provocó el aumento de los pagos de las deudas externas. Y Thatcher, bueno, cae la producción el 15% y el desempleo sube del 5 al 13%, privatizaciones, reducción del poder de los sindicatos, disminuyó el gasto público, descendió la inflación, y el PBI subió un 4% anual, el desempleo bajó a 6%, pero aumentó la desigualdad social. Dentro de esto, entre ricos y pobres, el que más tiene y el que menos tiene. Exactamente, el que más tiene muchísimo más, el que menos tiene muchísimo menos, justamente por esta dinámica que mencionábamos de la redistribución del ingreso. Podríamos decir, control de la emisión monetaria, caída del gasto público, flexibilización laboral, y esta idea que guía el pensamiento en este momento, que es que reducir el Estado es ganar libertad, ¿sí? Porque se piensa que las regulaciones que aplica el Estado van en contra de la libertad de acción. Decíamos en la primera parte, una de las ideas que va a cimentar o que va a generar una especie de sentido común es el de la meritocracia, ¿sí? Todos nos podemos esforzar, todos vamos a llegar. La segunda idea que también va a apoyar a estos modelos, que va a generar una especie de sentido común, es la teoría del derrame, la que indicaba que si los ricos tenían más, esa riqueza se iba a derramar hacia el resto de la sociedad, ¿sí? Obviamente, desde el discurso, hoy, con la distancia que nos da el tiempo, podemos observar que eso no pasa, que lo que sucede es justamente lo que mencioné en la primera parte, ricos que se vuelven millonarios y millonarios que se vuelven multimillonarios. No hay una redistribución. La forma de intervenir justamente en esa redistribución desde el keynesianismo es a partir de la regulación estatal, a partir del orden estatal, pero acá iríamos contra ese concepto de libertad, que además es un liberalismo conservador en el siguiente sentido. Se toman estas ideas liberales desde el punto de vista económico, pero van a concluir con partidos fundamentalmente conservadores desde sus posturas previas y desde sus posturas respecto a cómo debe ser el mundo, cómo debe ser la sociedad. ¿Sí? Tanto el Partido Republicano como el Partido Conservador de Margaret Thatcher, la Democracia Cristiana de Alemania, el Partido Popular de España, son todos partidos de centro derecha que van a adoptar este credo económico monetarista, liberal, neoliberal, y en la década siguiente esto mismo le va a pasar a los partidos de centro izquierda, es decir, a los partidos socialdemócratas, el Partido Socialista Español, como decíamos, el Partido Laborista Británico,
los socialdemócratas alemanes, también van a incorporar, y se va a generar una especie de consenso y de acuerdo de que esas son las medidas a las que hay que ir, ¿sí? Más allá de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, el G7, digamos que son los organismos internacionales donde se reúnen los países más ricos y más poderosos, va a haber una especie de acuerdo tácito entre los distintos países con que ese es el camino hacia el desarrollo, ¿sí? Se va a cimentar una especie de discurso único que va a coincidir con justamente la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, como decíamos antes también, no hay opositores, no hay un camino alternativo, no hay un contrapeso tampoco. Hasta el ataque a las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos era el líder absoluto e indiscutido en el mundo. Hoy estamos en un mundo un poco más multipolar, porque sigue existiendo el liderazgo norteamericano, pero digo, también está la Unión Europea que hace fuerza, y también está China, y también está Rusia, pero en la década del 90, Estados Unidos, su liderazgo fue indiscutido, ¿sí? Lo que llevó a que, por ejemplo, el historiador Fukuyama planteara que habíamos llegado al fin de la historia, que ya está, que habíamos llegado a un nivel de desarrollo y un nivel de evolución en la sociedad humana que no podíamos esperar nada más porque era la sociedad que había alcanzado todas sus metas, por decirlo de alguna manera. Y eso inclusive lo podemos ver en las formas de vivir de esas sociedades a partir de la instauración de una sociedad de consumo, pero también lo vemos en la producción cultural, digo, las películas, las series de esa época, tienen mucho de esto, de lo importante que es el consumir, la imagen, la importancia del marketing, la asociación muchas veces de los intereses de las clases más altas con las clases populares, como para que todos piensen que todos tienen los mismos intereses. En el sentido de la revolución conservadora, digo, Hollywood va a ser una maquinaria que va a regar el mundo de películas que intenten transmitir un poco esa ideología, ¿sí? La ideología del mercado, el libre mercado, la idea de que Estados Unidos es quien preserva la libertad en el mundo. Una figura como Rambo, por ejemplo, representa eso, el espíritu norteamericano, que pese a todo es quien pelea por la libertad en distintos lugares del tercer mundo. También lo conservador tiene que ver con el reforzar la idea de familia, digamos, también tuvo un rol importante en esta década el Papa de ese momento, Juan Pablo II, un personaje profundamente anticomunista, que va a colaborar, digamos, desde su rol evangélico al descontento que termina llevando a la caída de la Unión Soviética, obviamente por propias problemáticas, digamos, no es que la Unión Soviética se cae porque Reagan, Thatcher o Juan Pablo II lo quieran, pero de alguna manera forma parte del espíritu de la época, ¿sí? Bien, pasemos entonces ahora, hagamos un bachecito con Han, y vamos al texto de Deleuze, y después retomamos a Han. Deleuze teníamos que es enumere las características de las sociedades, disciplinarias, sociedades de conducta. Deleuze, como habíamos visto, es un filósofo que retoma la obra de Foucault, de hecho lo cita, de hecho el texto comienza con Foucault situó las sociedades disciplinarias, y hace una especie de análisis de una sucesión de sociedades, ¿sí? En principio, ubica las sociedades de soberanía a las que no describe. Así que las sociedades de soberanía eran las sociedades que estaban instauradas previamente a las sociedades disciplinarias. Lo único que dice de las sociedades de soberanía era que decidían más sobre la muerte que sobre la vida. Eran las sociedades de la Edad Media, ¿sí? Eran sociedades que nosotros ubicamos justamente en el poder medieval. Ahora, estas sociedades van a ser reemplazadas por las sociedades de disciplina, ¿sí? Donde dice que estas sociedades de disciplina están caracterizadas por los grandes lugares de encierro. Cuando uno, por ejemplo, piensa en la familia, piensa en la escuela, piensa en la fábrica, piensa en el hospital, piensa en la prisión, son lugares cerrados, ¿sí? Son lugares donde justamente se ejerce la disciplina, un poco retomando lo que decíamos con Durkheim, ¿sí? La escuela, la familia,
incorporan toda una serie de mandatos para que las personas vivan en sociedad. Ahora, todos estos espacios cerrados, dice Deleuze, entran en crisis. Y cuando entran en crisis, el poder se reconvierte y genera lo que serían las sociedades de control. Obviamente esto obedece a un análisis que hace él, siguiendo el análisis de Foucault, ¿sí? Pero de alguna manera nos ayudaría a entender un poco estos cambios o estas transformaciones que se dan a nivel social, y sobre todo en diálogo con Han, porque Han retoma ciertos conceptos de Deleuze. A ver quién pudo identificar estas características de la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. En las sociedades disciplinarias no, Sí. como que no encontré mucho más que eran espacios cerrados, con grandes espacios de encierro, que mantenían a la gente ocupada anunciando reformas, que sus módulos eran moldes distintos y donde predominaba la fábrica antes que la empresa. Bien, En las sociedades de control se buscaban nuevas armas de control, eran modulaciones, cambiantes de un momento a otro. La empresa reemplazó a las fábricas y proponía una estimulación que enfrentaba a los individuos entre ellos. Bueno, eso habla de la división del trabajo y el mérito. Lo esencial para ellos era unas cifras, todo lo que pude resumir. Bien. Sí, está muy bien. Sobre todo porque es una nueva forma de control, es una nueva forma de dominación que es mucho más sutil, ¿sí? Si yo de repente pienso en la prisión, en el hospital, en el cuartel, en la fábrica, pienso un lugar, un espacio físico donde puedo llegar a pensar que hay algún tipo de opresión, ¿sí? En la cárcel obviamente es mucho más clara y está admitida por la sociedad que haya opresión, o sea que haya gente que pierde su libertad. En el hospital, de alguna manera, por suerte la medicina evolucionó, pero en el momento también eran lugares de opresión. La fábrica claramente era un lugar de opresión, pensemos en la película de Flynn en tiempos modernos. Entonces, de alguna manera, la sociedad va a modificar su lógica, la dominación va a modificar su lógica, por eso da el ejemplo de esto de que la empresa reemplaza a la fábrica. Y la fábrica uno la piensa como un lugar cerrado, la empresa uno lo piensa como un lugar más abierto, ¿sí? Es una cuestión de palabras, de conceptos, pero de alguna manera trasluce cierta lógica, ¿sí? Esta idea de que en la sociedad disciplinaria todo se llega a un punto y se cierra, digamos, y en la otra sociedad hay mucha más incertidumbre, y es constante, y los procesos son abiertos, ¿sí? En la sociedad disciplinaria yo entraba a un lugar y recibía un título y ya estaba. Entraba a un empleo, me quedaba ahí, me jubilaba ahí. Hoy por hoy no pasa, eso es constante, ¿sí? Así como hace referencia el texto a la formación constante, también lo que nos pasa es que no nos vamos a jubilar en el lugar en el que entramos como cadetes, seguramente. ¿Sí? Hay muchas posibilidades de que eso no nos pase cuando en una sociedad anterior sí pasaba. Se hace todo más, en términos de Bauman, más líquido, ¿sí? Más inestable. Y eso tiene que ver, de alguna manera, con lo que después retoma Bauman, estas formas de poder que van a circular de manera mucho más sutil y que se traslucen, por ejemplo, en la acción del marketing. ¿Sí? Retomo lo del marketing porque lo habían mencionado ustedes. Fíjense que cuando hace referencia a las maquinarias, menciona, da algunos ejemplos, el texto dice, en las sociedades de soberanía las maquinarias eran palancas, poleas o relojes. En las sociedades disciplinarias son máquinas con energía. En las sociedades de control son máquinas informáticas u ordenadores. ¿Sí? Hoy por hoy nosotros estamos sometidos a la disciplina por el celular o por la computadora. ¿Sí? Era mucho más clara la disciplina en la máquina o en la cadena de montaje de Chaplin. De repente, nosotros porque estamos en una situación atípica como es la pandemia, como es la cuarentena, pero digamos, más allá de esto, el teletrabajo, una de las consecuencias negativas que implica es que uno esté trabajando todo el tiempo. ¿Sí? Porque de repente te llega un mail a las 11 de la noche, vos dejaste de laburar a las 6, pero lo lees, y de repente capaz te pones a responderlo. Se hace una forma de control, son sociedades justamente de control, pero que abarcan un todo. ¿Sí? Así como hay una formación permanente, hay una evaluación permanente, entonces eso también nos quita esa certeza
de que estamos en el lugar que estamos, ¿sí? Un poco fíjense que es la dinámica, si uno, volviendo a lo que les decía, las películas estas de la década del 80, cuando muchas hablan de los tipos que ganan mucha plata en Wall Street, etcétera, esto de compro, vendo, de repente un día tenés una millonada, de repente tus acciones cayeron, quebraron, esta incertidumbre, esta inestabilidad propia de esta sociedad moderna que termina actuando sobre la disciplina de las personas, en el sentido en el que lo menciona Hahn, y ahora nos vamos a meter. Lo último que quería mencionar del texto de Deleuze es cuando él habla de, esperen que lo busco, es en la página 3, en el primer parrafito, él empieza el párrafo diciendo, el lenguaje numérico, etcétera, etcétera, en una parte dice, el viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Esta metáfora es la que retoma Hahn en el capítulo que habla de el topo y la serpiente. De ahí es donde sale, de hecho ustedes lo tienen como una especie de nota al pie de página, donde cita el texto de Deleuze, por eso me interesaba que pudiéramos leerlo, porque además es cortito. ¿Hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta respecto a Deleuze o respecto a Lucchini y Bubelo? Bien. Entonces vamos a pasar ya al último texto. Voy a hacer una mini exposición antes de pasar a las preguntas. Tienen ustedes distintos capítulos, yo lo que les iba a decir, ya que muchos no lo leyeron, y si no, no lo repasen para el parcial, el que dice el dilema de Foucault, a ese no le den mucha bolilla. No nos vamos a meter ahí porque es el capítulo más filosófico de todos, y me interesa que estos textos sirvan de alguna manera para acompañar los textos, el de Lucchini y la película. Entonces, préstenle sí mucha atención a la crisis de la libertad, el poder inteligente y el topo y la serpiente. O sea, sería de la página 11 a la 34, me parece. No, a la 33. De la 11 a la 33 sería lo importante. En un primer capítulo habla justamente de la crisis de libertad. Fíjense qué interesante y qué contradictorio esto que dice. La libertad da lugar a coacciones. Parecería contradictorio. Ahora, si yo escucho a una persona decir que el régimen de Pinochet es un régimen que valora la libertad, y sí, evidentemente la libertad da lugar a coacciones. En el sentido en el que lo estaba diciendo esa persona, obviamente sin la intención de decirlo, pero también en el sentido de que si nosotros nos vemos aprisionados por algo, vamos a tender a quejarnos y a buscar la liberación de eso. Si nosotros nos sentimos libres, vamos a actuar sin saber que estamos actuando bajo algún tipo de coacción o bajo el tipo de control. ¿Sí? La libertad del poder, dice, esto es textual, la libertad del poder hace generar más coacciones que la disciplina del deber. Porque si a mí viene alguien y me dice, vos tenés que hacer esto, 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 yo capaz me enojo y digo, no, no lo hago. Ahora, si yo tengo el poder para hacer ciertas cosas, y es así de sutil, y de repente capaz yo lo voy a hacer, y yo voy a hacer más de lo que están esperando que yo haga. Y de esa manera se logra generar una especie de esclavo que sin amo trabaja más de lo que trabajaría un esclavo con amo. Porque el esclavo con amo se rebelaría. El esclavo sin amo trabaja de manera inconsciente. Y lo peor que nos puede pasar es cuando ese amo es uno mismo. ¿No les pasó de autoexigirse y después terminar con un estrés terrible? De repente, desde el punto de vista laboral, estoy diciendo, muchas veces es más conducente eso. Digo, la gente de Google puede ser gente maravillosa, pero si le ponen los peloteros, si le ponen el cafecito y todo lo que le ponen a los empleados, es para que trabajen más. Es para que trabajen a gusto. ¿Sí? De repente son estrategias que tienen que ver justamente con la libertad que tiene el capital, dice Hahn. Porque acá hay que diferenciar, y yendo un poquito al capítulo del topo y de la serpiente, el topo es propio de la sociedad de control, está abajo, ¿sí? Tiene un montón de características que tienen que ver con el abajo de la tierra, con lo estructurado, ¿sí? Mientras que la serpiente se maneja, va para un lado, va para el otro,
¿sí? De repente, si yo en vez de ser artesano soy un emprendedor, me siento que soy un empresario. Y siento que tengo los mismos intereses que un empresario. Y entonces capaz me enojo si me quieren cobrar el impuesto a la riqueza, no a la ganancia, a la riqueza. Porque pienso que a todos los emprendedores nos van a cobrar el impuesto a la riqueza y yo no tengo nada que ver con el dueño de una metalúrgica. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera son estrategias que conviven con esta transformación que tiene el capital, dice Ham, en el que pasa de ser el capital industrial donde también el dueño de la fábrica estaba en la fábrica, a el capital financiero, que se convierte en una especie de espectro, una especie de fantasma. Al señor Burns en Los Simpsons, yo sé quién es. Es el tipo que lo está explotando el pobre Homero. ¿El capital financiero? ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Sí? Los buitres, los que quieren cobrar las deudas que debe la Argentina porque pedimos préstamo y no sabemos dónde está la guita. ¿Quiénes son? No sabemos ni la cara de esas personas. Entonces, de alguna manera, el neoliberalismo, lo que dice Han, es empieza a transformar las cosas. ¿Sí? El trabajador deja de ser trabajador y es empresario de sí mismo. Uno se gestiona su propio destino. Entonces hay un montón de cosas que ya no dependen de la otra persona, dependen de mí. ¿Sí? Yo me vuelvo un monotributista. Y entonces de mí salen mis aportes y la necesidad de facturar, y ya no es que alguien me hace un recibo de sueldo o alguien me paga las vacaciones, es como me lo gestiono yo mismo. ¿Sí? Y ahí está la cita, bueno, después la leemos cuando vamos al coso. Percibimos, dice Han, empezamos a percibir nosotros, un poco vinculado a lo que les decía del emprendedor y de este trabajador que se vuelve empresario, empezamos a percibir como nuestras las necesidades del capital. ¿Sí? Y pensamos entonces, de alguna manera, que esa libertad que plantea y que necesita el capital, porque necesita que terminen las regulaciones para poder hacer lo que quiere, porque el capital se mueve de manera libre en el mercado y el que tiene más capital termina ganando, pensamos que esa situación es la misma para todos, seamos o no empresarios, seamos o no capitalistas. Y por otro lado, a su vez, estas personas que tienen esta conciencia pasan a estar bajo el control de lo que llamamos un panóptico digital. El concepto de panóptico también hace referencia, obviamente, a Foucault. Foucault decía que las sociedades disciplinarias se manejaban a partir del panóptico. El panóptico es el poder. ¿Sí? Hace referencia al modelo de control en los patios de las cárceles. Tenés el patio de la cárcel, tenés a los presos y tenés un lugar vidriado, espejado, desde donde el guardia, el policía, está mirando a los presos. Ahora, en determinado momento, capaz el policía ya no está. Se fue al baño, se fue a hacer un café. Pero está ahí eso. Y el preso ve que lo ven. Entonces se tiene que portar bien. Pues no sabe si lo están viendo o no lo están viendo. Pero está ahí, es una presencia constante. Lo que nos dice Han es, hay una reconversión de ese panóptico, y ya ese panóptico toma el aspecto digital. Digamos que lo digital nos ha atravesado por completo nuestra vida, como decía recién, hoy un poco más, porque estamos en la situación de la pandemia, de la cuarentena, pero digamos, somos atravesados por lo digital, y lo digital va a empezar a cumplir una función de control, inclusive para cómo nos presentamos nosotros respecto a los otros. Fíjense cómo podemos vincular otras cuestiones, como ser nuestra presencia en las redes sociales. ¿Qué es lo que muestra una persona en las redes sociales? ¿Qué les parece que muestra una persona en las redes sociales? El éxito, lo lindo, lo que le va bien. Variado. El éxito, lo lindo, lo que le va bien, exactamente. Información general y también lo que a uno le interesa, sus intereses y lo que los demás quieren que vean de uno. Exactamente. Es lo que uno quiere que se hagan la idea de lo que es uno. ¿Sí? Desde lo más básico y más superficial que puede llegar a ser una foto, hasta, y muchas veces sí, claramente, una vida falsa, desde una foto hasta qué estoy leyendo, qué estoy haciendo. Digo, el famoso voy a desayunar a Starbucks y saco una foto, con la media luna y con el café, porque claro, no voy a sacar una foto de la taza rota que tengo en la cocina. ¿Sí? O del té insulso. O del té insulso que tomamos a veces con una galletita Con de mala edulcorante. muerte. Con edulcorante. Debo reconocer que nunca saqué una foto del buffet de la UTN, por ejemplo.
no es un lugar muy fotografiable. Pero bueno, lo queremos igual y aguante la educación pública, pero digamos, son cuestiones que se vinculan justamente con lo que uno quiere mostrar, todo se vuelve un espectáculo, de alguna manera. Y Profe, esto, sí. ¿sabes que cuando iba leyendo el texto, me imaginaba, viste, cuando por ahí, no sé, se viene a la cabeza Facebook, pero hay un montón de otras redes sociales donde dicen, si completás tu perfil, no sé, un tanto más, la aplicación funciona mucho mejor. Y así vos te vas Sí. exponiendo solo. ¿Entendés? Sí. A ver, acá no es que vino un tipo de la CIA y que nos puso un arma en la cabeza y nos dijo con quiénes vivimos, qué hacemos. Esta es información que damos libremente, justamente por cómo funciona la famosa Big Data, ¿sí? Que de alguna manera Han nos dice que se termina convirtiendo en una especie de religión. En este sentido, el año pasado le decía a los chicos, se los vuelvo a decir a ustedes, miren Black Mirror, si tienen Netflix, miren Black Mirror. Es una serie que justamente habla de esto, y hay un capítulo puntual en el que la sociedad vive dependiendo de los me gusta, ¿sí? Y que Ham dice que se convierte en una especie de religión, y el me gusta sería una mem, ¿sí? Son rituales que terminamos incorporando, publico algo, todo se convierte en un espectáculo. Aún así la política se convierte en un espectáculo. ¿Sí? Entonces de repente ya el ciudadano no participa, se indigna. Dice, me parecía, estaba muy bueno, esperen que lo voy a buscar, que Han lo dice obviamente mucho mejor. Acá dice, el neoliberalismo convierte al ciudadano en un consumidor, la libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor. El consumidor lo que quiere es estar en su sillón, comer, ver una película y que no lo jodan, de alguna manera. No se termina implicando en cuestiones que tienen que ver con la convivencia o con la vida en sociedad. Solo reacciona de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose, igual que el consumidor, ante las mercancías y los servicios que le desagradan. Pensaba en Twitter, digo, la cantidad de haters que hay en Twitter, que de repente su forma de participación es esa, es puteando a un político, alguna situación. La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. Y cuando pensaba en el que se escandaliza, pensaba también en muchos de nuestros periodistas. ¿Sí? Ese escándalo, esa situación que se queda en eso, nada más, ¿sí? En el espectáculo, en la cuestión sin mucho análisis por detrás, que inclusive muchas veces da, en el marco y en esta marea de la Big Data, el lugar a muchas fake news, y sin embargo pasa, porque además tampoco, al no tener ese espacio para el análisis, digo, en 140 caracteres, ¿qué podemos llegar a analizar? Son todas cosas rápidas que van pasando, una tras la otra, y de repente, eso, fíjense cómo se vincula, desde el punto de vista de Ham, con este poder inteligente. ¿Sí? Él hace referencia a que la existencia de un poder inteligente, que es flexible, que escapa a la visibilidad y que, ojo, no tiene que ver con que hay 5 personas con mucho poder en una oficina y dicen con esto manejamos al mundo. No, es algo más a nivel micro, ¿sí? Son micropoderes que atraviesan a toda la sociedad. ¿Sí? El hombre de repente se termina sometiendo sin darse cuenta que se está sometiendo. ¿Sí? Finalmente, retomando un poco con esto de la crisis de la libertad, cuando él justamente dice que la libertad habilita la coacción, me gustaría engancharlo con cómo empezamos la materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan sobre qué era el texto que leímos en esa primera clase? No, no es natural, el anterior. Burnout. Exactamente, el burnout. Y nosotros lo veíamos en esa primera clase como, bueno, el síndrome de quemado, esta cuestión de autoexigirse en el laburo, que de alguna manera pensábamos que tiene que ver con uno mismo, ¿sí? Con las expectativas, muchos inclusive me acuerdo que habían dado sus propios ejemplos de sus experiencias en sus distintos laburos, pero que tenía que ver o que tiene que ver con determinada formación, con determinada autoexigencia, con determinado entorno en ese lugar. Y hoy por hoy, si nosotros lo podríamos vincular a lo que dice Han, podemos ver que es algo más estructural, y que es algo que tiene que ver ya con toda nuestra sociedad. Porque esta persona que se autoexige, obviamente que va a terminar con un síndrome de quemado. Obviamente que va a terminar en la depresión. Porque además de autoexigirse, siente que si no llega, es culpa de él. ¿Sí? Esperen que abro el trabajito.
En el punto 2, ahora vamos a la primera, en el punto 2 decía, explique la siguiente cita, y la cita es esta: quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. ¿Alguien la pudo explicar esta frase? Sí, yo escribí algo, profe. Sí, yo puse. A ver, Sí, también. a ver, los quiero escuchar. Bueno, yo puse, esto abarca un poco el concepto anterior, donde cada uno, al ser dueño de su libertad, el sistema parecería ser propio, por eso el fracaso no genera un cuestionamiento del mismo, sino en un fallo personal, debido a que el sistema, al estar inducido, no permite generar un cuestionamiento. Bien, bien. Buenísimo. ¿Quién quería hablar además de Patricia? ¿Agustina? Sí, yo puse, la frase hace referencia a la contraposición de la teoría marxista, donde las clases sociales se unifican en una sola, la de empresario. El ser humano sigue siendo dueño de su fuerza de trabajo, pero solo triunfará quien haga un uso fructífero de esta, fomentando el individualismo y desintegrando la idea de unión social y la solidaridad. Buenísimo, muy bien, está buenísimo esa forma de pensarlo, porque además, fíjense que se oculta el concepto de lucha de clases. Entonces no tenés explotador. El que se está explotando es uno mismo. Y yo soy re nabo, que son las 12 de la noche y sigo trabajando. No es así. En realidad, todo el sistema lleva a que te pase eso, salvo que seas Macri y a las 7 apagues todo y te pongas a ver Netflix. Pero, digamos, después el resto de la gente son las 9:24 y estamos acá. A ver, Patricia. Me hiciste reír. Yo lo que puse fue, y te voy a contar por qué lo relacioné. Se creó una convicción de que al ser libre lo que hicimos fue por elección nuestra. No como consecuencia de malos sistemas sociales. Y a lo que yo lo relaciono es, cuando yo trabajaba en la fábrica te decían, che, el sábado de producción se necesita, qué sé yo, necesitamos que ustedes vengan, te hace como que no, igual estás haciendo un favor, vengan a hacer horas extra, o todos los días quedarte hasta las 3 de la mañana, como nos quedábamos en el turno tarde, que salíamos a las 3 menos cuarto de la mañana. Entonces, viste, vos decías, no, sí, está bien, yo me quedo, es mi elección quedarme, es mi elección quedarme, y los otros te miraban como diciendo, viste, sos un nabo porque te quedas. Y con el correr del tiempo, cuando vos cobrabas más que el que no se quedó nunca, el que no se quedó nunca te decía, pero ¿por qué vos cobraste? Y pero porque yo me quedé. O sea, yo vengo el sábado, yo vengo el domingo, yo vengo, y vos te creías que era tu elección quedarte, y que vos le estabas haciendo un favor a la fábrica, cuando en realidad no. Y el que no lo hacía, lo empezó a hacer porque vos cobrabas más. Entonces, para tener una igualdad con vos, para, qué sé yo, hacer, no sé, el viaje que hacíamos nosotros los fines de semana, porque total, como cobrábamos más, nos podíamos dar el gusto de ir a comer afuera, el que no lo hacía se empezó a quedar pensando que era su libertad. Y no, o sea, ahora vos lo lees así en la distancia y te das cuenta que no es así. O sea, no sos libre, porque estás preso en esa fábrica, estábamos presos 12 horas todos los días con mi marido. Entonces, pero vos cambiaste el auto, pero vos haces esto, vas a hacer otro. Terminamos consumiendo y teniendo más cosas por esta falsa libertad de decir, bueno, sí, la necesidad de tener, no es una necesidad tener un auto nuevo, no sé, tener un cuarto más, porque nosotros decimos, ahora me queda la casa vacía, pues los pibes no están. En ese momento yo creía, sí, yo necesito otra, necesito. Y bueno, y los que no lo hacían, lo empezaron a hacer, claro, porque era una desigualdad, la desigualdad del recibo de sueldo. Claro. ¿Viste? Entonces, al ver esa desigualdad, ellos decían, no, bueno, entonces yo lo voy a empezar a hacer. Y ahí decís, no somos libres. Y no, hay un montón de condicionantes y hay una situación estructural que es clara, un poco lo decíamos en otra clase cuando hablábamos de la meritocracia. Digo, yo no tengo no estoy en las mismas condiciones en las que está una persona que tiene otra situación estructural desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista familiar. Digo, quizás es mucho más fácil para alguien que nace en una familia de profesionales y de universitarios que para alguien que es primera generación de universitarios. Y lo mismo desde el punto de vista de dónde vivimos.
a ver, nosotros está bien, vivimos en el AMBA, estamos en el área urbana de Buenos Aires, pero lo cierto que no es lo mismo para determinado carrera, estudio, consumo cultural o lo que sea, vivir en Capital Federal, o vivir en provincia de Buenos Aires, o vivir mucho más lejos de lo que podemos llegar a vivir nosotros. Y de alguna manera todas esas cuestiones, creo que ya lo mencioné acá, hacen a la idea de que, está bien, es una carrera la meritocracia, pero hay gente que tiene 2 cuadras de ventaja. Digamos, nunca lo vamos a equiparar. Digo, yo no tengo las mismas condiciones que puede llegar a tener el hijo de Donald Trump. ¿Sí? Por más que yo sea súper inteligente, por más que el hijo de Donald Trump sea un nabo, es mucho más posible de que ese señor tenga mucho más éxito desde el punto de vista de los parámetros de esta sociedad que una persona que quizás tenga otros talentos, pero que no tenga esa situación material dentro de la estructura de la sociedad. Hay condicionamientos. A ver, y con esto no es que tampoco vamos a caer en una situación de pensar en teorías confabulacionistas y que de repente no hay escapatoria, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que determinados discursos que van en el sentido de el individuo es un individuo justamente y se rompe con la posibilidad de pensarnos en un conjunto, termina recayendo la responsabilidad en el individuo. Y eso genera, entre otras cosas, desde el punto de vista laboral, como lo veíamos en esa primera clase, síndromes jorobados, como el síndrome de quemado, entre otros. Vamos a apurar un chiquitito, así cerramos en esta última media hora. Teníamos la primera pregunta que dice, ¿qué rol le asigna el autor a la libertad al hacer referencia a su crisis? ¿Quién pudo pensarle esa pregunta? Yo puse, Han, haciendo referencia a la concepción de libertad contemporánea, se refiere a esta como una nueva forma de esclavitud. Este ser libre se esclaviza a sí mismo para lograr alcanzar una sensación de soberanía social impuesta por y para beneficio de otros, sea de forma consciente o inconsciente. Termina siendo esclavo de sus propias necesidades. Bien, y en las bien. citas, ya las busco. Puse primero, el sujeto de rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo absoluto, en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. Bien, Entonces, bien, está buenísima la respuesta. Pensándolo también en este sentido de que si yo soy esclavo e identifico a mi amo, me puedo llegar a escapar, porque sé que está ahí. Rompo el panóptico, me voy, salto por la ventana. Si yo no tengo otra persona más que yo mismo, termino en el psicólogo, ¿sí? Porque empiezo a tener un conflicto terrible. Porque además después me puedo llegar a terminar culpándome de la situación en la que estoy. ¿Sí? Porque me exijo y entonces me estreso, y entonces me estreso porque me estoy estresando, porque no puedo rendir, y porque además necesito consumir, un poco como decía Patricia, un montón de cosas que después a la distancia capaz te das cuenta que no las necesitabas. ¿Sí? Cuando en el próximo cuatrimestre leamos a Bauman, vamos a ver que Bauman dice que nuestras sociedades son sociedades de olvido. Consumo y me olvido. Estoy feliz con este libro que me compré, lo leí, ya está, me olvidé y ahora quiero otro. ¿Sí? Y entonces voy a estar pila intentando comprarme ese otro libro, que yo pienso que lo compro con plata, pero como dice Pepe Mujica, lo estoy comprando con tiempo, porque fue tiempo de trabajo que le dediqué. Entonces, de repente, si yo puedo monetizar mi tiempo de vida con aquello que estoy gastando, y quizás me voy a dar cuenta que hay un montón de cosas que no valen tanto la pena. ¿Sí? Pero es un ejercicio de crítica que implica correrse un poco de esta dinámica, hablando de topos, como el hámster que está en la ruedita y que en esa dinámica quizás no se da cuenta que está en un sistema que lo atrapa. ¿De qué manera se relacionan los conceptos de sociedad de consumo y neoliberalismo? Habíamos visto en el texto de Lucchini y Bubelo estado de bienestar y sociedad de consumo. ¿Sí? Como el estado de bienestar, al ampliar justamente el bienestar de amplias capas de la sociedad, se basa también en eso, pensemos en la publicidad, en los electrodomésticos, en esta edad de oro del capitalismo. Ahora, el neoliberalismo también se relaciona con la sociedad de consumo, digamos, si bien el neoliberalismo viene a corregir, cambiar, modificar, oponerse a todo lo que había antes, hay una continuidad que tiene que ver con el consumo y que termina beneficiando al mismo actor social que es el capital, que es el dueño del consumo, de alguna manera.
¿Quién pudo identificar esa relación en alguna parte del texto? Yo ahí puse que se relacionan a través del capital, dado que las necesidades de las personas ya no son tales, sino que el capital genera sus propias necesidades que nosotros, de forma errónea, percibimos como propias. Todo esto nos lleva a endeudarnos permanentemente para no actuar, y con esas deudas nos convertimos en una sociedad consumista. El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. Bien, exactamente. Ciudadano en consumidor. En la década del 90, en la época de Menem, en Canal 7 había un programa que se llamaba 33 millones de consumidores. 33 millones éramos los habitantes en la década del 90. Lo conducía Lita de Lázari, la presidenta de la Liga de Amas de Casa. Fíjense cómo lo importante era el rol de consumidor, y cómo si alguien no consume, no tiene mucha importancia para la sociedad. Digo, alguien desocupado, alguien que vive en la calle, es una persona totalmente desechable porque no está consumiendo. Y el hecho de consumir, el concepto de consumidor, inclusive apunta a los espacios del ocio, no solamente al consumidor en tanto consumidor de mercancía, sino también consumidor de redes sociales, consumidor de eventos artísticos, consumidor de droga, digamos. Todo se termina relacionando justamente con el consumo. Uno es un consumidor nato. Su lugar en la sociedad es el de consumir. Un poco también vinculado a lo que decían hace un ratito, en las distintas aplicaciones. Me descargo aplicaciones, o sea, consumo aplicaciones, esas aplicaciones me dicen que para funcionar mejor les tengo que habilitar el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? De alguna manera es una situación estructural, ¿sí? Y finalmente vamos a la última preguntita, que, bueno, era explicar la metáfora del topo y de la serpiente, a ver cómo lo pudieron sintetizar, aunque ya hablamos de eso. Yo, sí, más o menos lo que había estado hablando usted antes, o sea, lo relacioné mucho con que es un animal, o sea, el topo es un animal ciego y que actúa por instinto, entonces hace sus propias madrigueras porque es lo que se le ha impuesto en su momento. En cambio, la serpiente es un animal que se abre su camino, o sea, su camino ya está abierto y depende de él mismo hacia dónde va a ir, o sea, la meritocracia. Si va para el camino correcto o no, depende únicamente de la serpiente, a diferencia del topo. Bien, bien, bien. Dice, a ver, acá. Bueno, cuando lo cita a Deleuze, en la página 32, dice: el topo no puede soportar la apertura, esta apertura. En su lugar surge la serpiente. Este es el animal de la sociedad de control neoliberal que sucede a la sociedad disciplinaria. A diferencia del topo, la serpiente no se mueve en espacios cerrados, el topo es un trabajador, la serpiente, por el contrario, delimita el espacio a partir de su movimiento. La serpiente es un empresario, es el animal del régimen neoliberal. ¿Sí? Un poco esta analogía apunta justamente a eso, al topo como algo además súper estructurado, ¿sí? que sigue un camino, esto que decíamos, te recibís, entras en determinada empresa, haces una carrera y te terminás jubilando y te regalan el reloj de oro porque cumpliste 50 años en ese mismo trabajo. Mientras que en nuestra sociedad eso es mucho más difícil, porque es mucho más inestable, y porque de repente hay personas que van a pasar por distintos empleos a lo largo de su vida, y eso también va a ser complejo a la hora de buscar un trabajo, porque hay gente que no lo va a entender. Entonces te dicen, ¿cómo puede ser que trabajaste en tantos lugares? No servís. Y siempre la culpa está en la persona que cambió de lugares, ¿sí? Pero bueno, ese es un tema para la próxima unidad que vamos a ver el próximo cuatrimestre, que es justamente juventud y trabajo, la relación entre ambos conceptos. Bueno, la guía entonces estaría. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Como les dije, la idea del parcial va a ser entonces me voy a basar a la hora de armar las preguntas en estas guías con las que estuvimos trabajando, ¿sí? Pero, como les digo, en las mismas guías, no piensen que solo con leer la guía alcanza. La idea es que puedan trabajar con los textos, ¿sí? Al ser un trabajo domiciliario, lo que voy a querer es que haya un trabajo de lectura y también un trabajo de propia producción, porque tampoco es la idea copiar y pegar, sino que ustedes puedan procesar un poco aquello que están leyendo en los textos. Tomo lista y damos por finalizada la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Hasta obvio. lo que vimos hoy es lo que va a entrar todo en el parcial. Hasta lo que vimos hoy es lo que Genial. entra Y en el otra parcial. consulta. Sí. Y
Y otra consulta que no sé si tiene que ver, pero me come un poco la cabeza. Si no aprobamos psicología, ¿no podemos cursar el cuatrimestre que viene? ¿Lo tuyo? Sí, sabes que ese es un tema complicado. Yo no sé si es que si no la aprueban o si no la cursan, porque es posible que la tengan cursada. Yo les recomendaría que se lo pregunten en alumnos. ¿Cómo se llama esta chica? A Claudia. A Claudia en TCA. Ok. Consúltenlo con ella. Yo creo que si la cursaron, pueden cursar igual, pero igual por las dudas averigüen. Listo, Eh, listo. Bien. No, lo último. La verdad, tienen un par de capítulos escaneados, pero vale la pena este libro de Ham. Está bueno, si lo pueden conseguir. Me parece que de esta etapa, de los textos que hemos visto, es un texto que les recomiendo que lean, porque así como leyeron estos capítulos, es muy accesible y está bueno porque tira ideas bastante copadas desde la filosofía, obviamente. Bien, Acevedo, hacemos como siempre, ¿sí? Cuando dan